roce, ¿no? Por eso la necesidad de comer fibra, porque no tenemos estas enzimas que rompen estos enlaces, es decir, no lo podemos absorber, ¿no? En las alturas, en los Andes, sí comen bastante tipo de celulosa, de fibra que no se puede reabsorber, pero ya a extrema cantidad, y produce bastante contenido defecatorio. Esto hace que el colon, al tener tanta fibra que no se puede absorber, el colon su capacidad de almacenamiento sea mayor, y esta capacidad de almacenamiento de manera crónica condiciona agrandamiento del colon, un colon grande. Le dicen dólico colon, dólico megacolon. Personas de la altura que comen mucha ingesta de fibra. También trae problemas porque al tener un colon muy grande, la porción del sigmoides, que es una porción que tiene un meso libre, es decir, el colon ascendente está pegado hacia el parieto cólico derecho. El colon transverso está colgando de manera de péndulo, de manera transversal de derecha a izquierda. El colon descendente está pegado hacia el lado izquierdo. El colon sigmoides tiene un meso, es decir, tiene un repliegue de los vasos que le condiciona cierta movilidad, porque es más grande. Y al ser más grande por este aumento de la fibra, crece, y al crecer se puede doblar así como si fuera una cinta, un anillo, y condicionar una enfermedad que es el vólvulo de sigmoides, una enfermedad común en altura por esta cantidad de fibra y este agrandamiento adólico megacolon sigmoides, condicionando una emergencia quirúrgica, ¿no? Porque al doblarse se obstruye, ¿no? Entonces, a ver, vamos. Un momento. Entonces, este es el gráfico como la amilosa, que es lineal, tiene estos enlaces alfa 1,4 de manera lineal, y como esta amilopectina, que es una lineal más ramificaciones, es decir, esta amilopectina está ramificada, tiene enlaces lineales alfa 1,4, pero también tiene enlaces ramificados alfa 1,6, ¿no? Tanto la amilasa, por la pregunta que decían, la amilasa rompe estos enlaces alfa 1,4 de ambas cadenas, ¿no? Pero no rompe los alfa 1,6, ¿no? No los rompe. Al actuar esta amilasa, recuerden, pedimos amilasa y lipasa para ver si hay pancreatitis, nos va a quedar maltosas, maltotriosas, oligoelementos de glucosa, ¿no? Y alfa 6 limitante. Recuerden, esta amilasa no rompe estos enlaces alfa 1,6. ¿Quién rompe estos enlaces alfa 1,6? Esta isomaltasa. La isomaltasa sí rompe los enlaces alfa 1,6. ¿Y quién rompe los enlaces alfa 1,4? La amilasa, la glucomilasa, la sacarasa, la isomaltasa también. Es decir, la isomaltasa es una enzima más potente porque rompe tanto alfa 1,4 como alfa 1,6. ¿Cuál es la enzima más potente? La isomaltasa. Rompe enlaces alfa 1,4, rompe enlaces alfa 1,6. ¿Y todo esto para qué? ¿Recuerdan ustedes? En la boca, ¿hay digestión de carbohidratos? Sí, porque tenemos la amilasa salivalotealina, ¿no? Que es una alfa amilasa, maltosa, maltotriosa y dextranos, y producen hasta un 5% de digestión de carbohidratos. Poca cantidad. A nivel gástrico hay, sí, porque también tenemos enzimas para carbohidratos a nivel gástrico, pero fundamentalmente es a nivel pancreático. Entonces la amilasa pancreática, las maltasa, sacarasa, lactasa, tralasa, todas estas a nivel intestinal delgado son las que producen mayor acción enzimática, fundamentalmente en yeyuno, ¿no? El yeyuno, terminando el duodeno, que es muy corto, empieza el yeyuno, y ahí se produce la mayor digestión de lo que son los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos. Siempre recuerden cuando ustedes almuercen qué están comiendo. Están comiendo carbohidratos, qué cantidad de carbohidratos, están comiendo proteínas, qué proteínas están comiendo. Cuando hablamos de proteínas, vamos a hablar siempre de los aminoácidos o los péptidos, ¿no? 20 aminoácidos, 20 péptidos, pueden ser básicos, neutros, ácidos, aminoácidos esenciales. Y nosotros vamos a tener estos aminoácidos de esta manera. Así están entrelazados, enmarañados.
cada punto rojito es un aminoácido, ¿no? Y cada punto rojito en un extremo pueden tener un extremo carboxilo y en el otro extremo pueden tener un extremo amino. Y van así enmarañados. En la boca no hay digestión de carbohidratos, o sea, no hay hidrólisis. Sin embargo, en el estómago ya encontramos ácido y ya encontramos pepsina. ¿Qué va a hacer este ácido? Este ácido, esa cadena enmarañada que estaba, la va a alinear, la va a desenmarañar. Es decir, va a hacerla recta. Y al hacerla recta, va a hacerla propensa para que la pepsina, en un medio también ácido, inicie lo que son la digestión de estos aminoácidos, ¿no? En la boca, como les dije, no hay. En el estómago, gracias a la pepsina, colágenos, proteínas, siempre en un pH necesariamente ácido. Por eso se dice que tomar inhibidores de bombo, meprazoles, etcétera, disminuyen el proceso digestivo. No es bueno tomar antiácidos crónicamente porque te restan importancia a esta digestión, ¿no? Y en el intestino delgado, de igual manera, se produce la mayor digestión proteica. ¿Gracias a quién? A la tripsina, ¿no? Tripsina que transforma a manera de cascada quimotripsinógeno, carboxipeptidasas, elastasas, peptidasas, etc. Recuerdan ustedes el jugo pancreático, la producción a nivel ductal, a nivel acinar de las enzimas y a nivel ductal de bicarbonato y líquido van a secretarse a la segunda porción duodenal, se activan gracias a esta enteroquinasa propia del cepillo del intestino delgado, se activa a tripsinógeno y este tripsinógeno va a activar al resto de enzimas, ¿no? Quimotripsinógeno, quimotripsina, proelastasa, elastasa, procarboxilasa, carboxipeptidasa, todo gracias a la tripsina, gracias a la enterocinasa del borde del cepillo intestinal, ¿no? Los puntitos rojos son los aminoácidos, estas cadenas de aminoácidos con sus bordes carboxilos, ¿no? Por un lado va a actuar la quimotripsina y la tripsina si estamos hablando de un aminoácido neutro o un aminoácido básico, ¿no? Entonces, dependiendo, si hablamos del neutro es la carboxipeptidasa A, si hablamos del básico es la carboxipeptidasa B. Simplemente para diferenciar las carboxipeptidasas y a nivel de qué aminoácido están trabajando, actuando, ¿no? Generalmente si hay uno o dos, dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, ¿no? Que son los aminoácidos. Como la importancia de la tripsina y de las endopeptidasas o enteropeptidasas a nivel de la mucosa, duodenal, ¿no? Esta enteroquinasa, peptidasa, cómo se va a activar y cómo van ingresando a través de un transporte activo secundario los aminoácidos, ¿no? Ingresan los aminoácidos simples o puede ingresar un dipéptido o un tripéptido y dentro del enterocito, estamos acá en el intestino delgado, ¿no? En yeyuno, dentro del enterocito también hay enzimas peptidasas que estos dipéptidos o estos tripéptidos lo van a transformar en péptidos simples, ¿no? En aminoácidos simples y ingresan a través de las grandes venas, recuerdan, y se va hacia la vena mesentérica superior, forman la ponga y van hacia el hígado, ¿no? De igual manera, carbohidratos, proteínas, grasas, la mayor cantidad de grasas como triglicéridos, también hay un porcentaje de fosfolípidos, ¿no? Triglicéridos, 3 ácidos grasos y un glicerol como fosfolípidos y otro porcentaje de colesterol, éteres de colesterol, que son poco solubles en agua, ¿no? Hay 3 formas lo más común, lo que más van a escuchar es colesterol. Colesterol como sales biliares, como colesterol o unido a ácidos grasos. La digestión de las grasas, de la misma forma, en la boca y en el estómago sí hay una digestión de grasas, pero es mínima gracias a una lipasa lingual y a una lipasa gástrica, una tributarasa, que es un nombre propio, ¿no? Esta lipasa lingual a triglicéridos los transforma en ácidos grasos más 1,2-diacilglicerol, ¿no? Y esta lipasa gástrica va a romper solamente un enlace, es decir, la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática
siendo lipasas las tres, tienen diferente efecto potencial. La lipasa pancreática es la más fuerte de estas tres, ya que esta gástrica y lingual solo rompen un enlace, ¿no? Solo van a romper un enlace, mientras que la pancreática es la más fuerte, rompe dos enlaces. Entonces la mayor cantidad, la mayor digestión que estamos hablando, tanto en proteínas, en carbohidratos como en grasas, se da a nivel de intestino delgado. La digestión, si hablamos de algún órgano digestivo predominantemente, hablamos de páncreas. Obviamente recuerden, no solamente es el páncreas, ¿no? Lo mismo del estómago, lo mismo gracias al jugo biliar, jugo pancreático, ¿no? Como esta lipasa gástrica solo va hacia un enlace, mientras que la pancreática va hacia dos enlaces. Vamos a ver acá. Y todas estas sustancias se van a ir absorbiendo, se absorben a través de las venas mesentérica superior, menor cantidad mesentérica inferior, dada la anatomía es más hacia el lado izquierdo y distal, esplénica, y van a formar la vena porta, y esta vena porta va a ingresar hacia el hígado, ¿no? Esta vena porta ingresa hacia el hígado y vamos a tener que el ingreso de sangre hacia el hígado constituye el 25% del gasto cardíaco, es decir, una gran cantidad de sangre. Estamos hablando del gasto cardíaco alrededor de 5 a 6 litros, 25% estamos hablando de 1,5 litros de sangre que ingresa por minuto hacia el hígado, ¿no? Acá me dice, ¿a qué se refiere cuando dice que la lipasa pancreática rompe dos? No, lo que me refiero a las lipasas en la digestión de las grasas, de las grasas. Los alfa 1, 4 es de otro tipo, esos son de carbohidratos. Cuando me refiero a la lipasa oral, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática, son tres lipasas de tres zonas diferentes. Sin embargo, la lipasa pancreática es mucho más poderosa y rompe los enlaces del triglicérido, del triacilglicerol, rompe, lo desdobla en la base fundamental, ¿no? Mientras que solamente la lipasa salival solo rompe un enlace, ¿no? Me refiero al triacilglicerol, no a los enlaces alfa 1, 4, alfa 1, 6. Eso es de carbohidratos. Bueno, todas estas sustancias se van a absorber al intestino, a las mesentéricas superior, fundamentalmente vena, van a formar la porta, y la porta va a entrar al hígado junto con la arteria hepática. Este ingreso tanto de vena porta, de sangre venosa portal, como sangre arterial hepática del tronco celíaco de la aorta, ingresan y constituyen 1,5 litros a 2 litros por minuto que ingresa hacia el hígado, una gran cantidad de sangre. Uno cuando lacera la vena porta, el paciente se encharca en sangre en ese momento, es un volumen sanguíneo alto, ¿no? Sin embargo, quien aporta más volumen de sangre es la vena porta, en volúmenes, ¿no? Más la vena porta, que es más gruesa, es más ancha la vena porta que la arteria hepática, que es mucho más delgada, rama del tronco celíaco. Pero a nivel de oxígeno vienen a tener la misma cantidad. Tanto el oxígeno de la vena es tan igual de importante como el oxígeno de la arteria. Es 50%, 50%, ¿no? Es así que esta distribución anatómica de esta vena porta, de esta arteria hepática y de esta vía biliar que sale de estos segmentos, de estos 8 segmentos hepáticos que en sí son los que existen, va a formar la segmentación hepática, ¿no? Es decir, no solamente un órgano como tal, sino anatómicamente y histológicamente son 8 segmentos hepáticos, es decir, 8 pequeños hígados que tienen su tríada portal conformada por su porta, por su arteria y por su vía biliar, ¿no? Es decir, esto confiere una capacidad quirúrgica de poder de repente resecar el segmento 2, o el 4, o el 8, o el 6, o el 5, y tener una buena cantidad de segmentos que puedan suplir la función de este segmento resecado, ¿no? Esto ha revolucionado lo que es la cirugía hepática, porque ha permitido hacer resecciones hepáticas fisiológicamente hablando, ¿no? Con buena respuesta. Esto lo digo en el sentido de metástasis hepáticas, de colon, de estómago, de páncreas, que son muy comunes, ¿no?
Entonces, esta conformación histológica de esta triada portal, vena, arteria, vía biliar, con esta formación de estos 8 segmentos, transforma a esta fisiología hepática importante. Si ustedes ven acá hacia el lado izquierdo, lo que señalo es la vena porta. Esta vena porta está trayendo sangre, ¿no? 3/4 del volumen de sangre ingresa al hígado, ingresan por esta vena porta, por eso es mucho más ancho. Por esta arteria hepática que está acá abajito, mucho más delgadita, ingresa solamente 1/4 del volumen. Sin embargo, esta arteria hepática trae igual oxígeno que esta vena porta, y toda esta sangre discurre por todos estos hepatocitos. Estas células de acá son los hepatocitos a manera de filas, por donde va a discurrir toda la sangre hacia la vena central. Estas venas centrales se van hacia las venas suprahepáticas y se va hacia el corazón, ¿no? Hacia la vena cava, a la aurícula. Entonces, este discurrir de esta triada portal a esta vena central constituye el entendimiento fundamental de la fisiología hepática. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes, triglicéridos, carbohidratos, proteínas, los fármacos, a veces venenos o sustancias tóxicas que comemos, han ingresado al intestino, se han absorbido a la vena y han venido acá. Entonces, estas primeras filas de hepatocitos que están más cerca de la triada portal son las que van a recibir mayor cantidad de oxígeno, pero también van a recibir los elementos nutricionales de todo lo que han comido, sea bueno, sea malo, sea puro colesterol, sea fármacos, sea intentos de suicidio, van a recibir, son las primeras células que reciben todas las sustancias. Obviamente, ¿quién más? Las que están más cerca a la vena, porque la vena es la que ha recogido todo lo que se ha reabsorbido. La arteria no recoge. Esta sangre arterial viene de la aorta, del tronco celíaco, ¿no? Pero sin embargo, acá, estas células son las que reciben la mayor cantidad de oxígeno, de nutrientes, de biofármacos, etc. Entonces, cuando nosotros tomamos una biopsia hepática, nosotros lo que buscamos es esta triada portal y esta vena central. Obviamente, el hepatocito que esté más cerca hasta esta triada portal, dependiendo cuál se afecte, vamos a tener nosotros un diagnóstico histológico de cuál es la zona mayor comprometida y tener un diagnóstico al examen, ¿no? Es así que fisiológicamente dijeron, si la vena central está al centro, lo que debemos estudiar es el lobulillo clásico. Es decir, en el lobulillo clásico la vena central está al medio. Unos dijeron, no, mejor estudiemos como la sangre entra a través de la porta, estudiemos al lobulillo portal, es decir, en la cual la triada portal está al centro. Pero tanto en la vena central como en el lobulillo portal, que están al centro, no tienen un concepto fisiológico. El concepto fisiológico es el acino portal, ¿no? El acino portal, en el cual hay una triada portal por arriba, hay una triada portal por abajo, y esta área, este territorio cercano a la triada portal confiere una zonificación. A esto se le llama zona 1. Y a lo que está más lejos de esta zona 1, más cerca hacia las venas centrales, se les llama zona 3. Entonces, esta zonificación, este territorio, esta zona 1 que está cerca a la parte portal, es característica porque hay bastante oxígeno, bastantes nutrientes, bastantes enzimas, en este caso del ciclo de la urea. Como hay bastante necesidad energética, hay una densidad mitocondrial alta, ¿no? Hay bastante síntesis de glucógeno. Y las que están más lejas a esta triada portal, más cercas a las venas centrales, es una sangre, al contrario, poco oxigenada, más glutamato sintetasa, y en esta zona es donde se da más la biotransformación de fármacos. Entre estas dos, entiéndame que es tratando de entender la concepción exacta de lo que es la fisiología hepática, ¿no? Entre estas dos zonas hay una zona 2. Una zona 2 intermedia que, dependiendo de la necesidad, se hace más 1 o se hace más zona 3, ¿no? Lo mismo, vena portal, como la zona 1 que está cerca a la triada, zona 2 intermedia, y zona 3 más hacia la vena central, ¿no? Las células hepáticas, así
a manera de hileras, y entre célula hepática y célula hepática tenemos la vía biliar, ¿no? Es decir, este hepatocito con este hepatocito tienen su canalículo biliar, secretan a través de este canalículo. Y esta vía biliar tiene el otro sentido, es decir, de acá sale, ¿no? En estos espacios o hileras de los hepatocitos, vamos a ver unos espacios que se llama el espacio de Dis, que es la zona entre el hepatocito y el sinusoide. Es decir, es el espacio que tenemos entre el hepatocito y el sinusoide. Y este espacio de Dis, su importancia la adquiere porque aquí encontramos la célula estrellada, la célula de Ito, la célula contráctil de esta zona, de este espacio. Esta célula estrellada de Ito adquiere su importancia porque tiene una actividad dinámica. Se puede fibrosar, por lo que ustedes ingieren alcohol, fármacos, drogas, y al fibrosarse cambia la arquitectura tanto funcional, o sea, en la parte estática, como en la parte funcional. Tiene la capacidad esta célula estrellada de ser funcional, es decir, a veces se vasodilata, o sea, se relaja y a veces se contrae. Entonces, si se vasodilata o da permeabilidad de este sinusoide, permite que ingresen sustancias. Si se contrae, se fibrosa porque hay depósitos de colágeno en lo que es la cirrosis hepática, no permite que haya un intercambio y la sangre viene, pasa por el sinusoide, pero como esta célula estrellada está enferma, no permite la buena absorción y produce lo que es la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? El hígado tiene cientos de funciones. Las funciones más conocidas, la formación y secreción de bilis, metabolismo de nutrientes, excreción de drogas, síntesis de proteínas, el sistema inmunológico hepático, ¿no? Detoxificación y eliminación de algunos productos mediante reacciones de fase 1 o 2. 1, que son las oxidaciones y deoxidaciones, y 2, que son la unión a algo, la conjugación. Conjugación es unirlo a algo. Lo unen a ácido glucurónico, sulfato, aminoácido, etc., ¿no? Entonces son reacciones de fase 1, reacciones de fase 2. Lo conocido por ustedes, la parte metabólica, a nivel de lo que es carbohidratos, amortigua. Es decir, mantiene la homeostasis de lo que es la glucosa sanguínea, ¿no? Cuando se necesita glucosa, transforma el glucógeno mediante la gluconeogénesis en glucosa y contrariamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una insuficiencia hepática, esos pacientes tienen una serie de polisemias marcadas, severas. Su hígado no puede regular, no puede amortiguar esta glucosa constante, ¿no? A nivel de lípidos, la síntesis y formación de colesterol y fosfolípidos. A nivel de proteínas, los aminoácidos no esenciales, síntesis de proteínas plasmáticas y la conversión de amonio en urea. Dentro de las características, recuerdan, cuando hablamos de falla hepática o de algún daño hepático, siempre pensamos nosotros en hipertensión portal. O sea, no entra la sangre al hígado, aumenta la presión de la vena porta, esto condiciona ciertas colaterales en todo el territorio abdominal. Una de esas colaterales llega al esófago y condiciona las varices esofágicas, y hablamos de sangrado por varices esofágicas por hipertensión portal. Esa es una de las características de insuficiencia hepática. La otra es cuando hay la ictericia por elevación de las bilirrubinas indirectas. La otra es los trastornos del sensorio por la falta de conversión en amoníaco y en urea, ¿no? Normalmente en el intestino delgado ustedes ingieren las proteínas, pasan aminoácidos a péptidos, llegan las proteínas hacia el ciego en el intestino grueso, gracias a las bacterias, empieza a haber una transformación y hay una circulación del colon hacia el hígado. Esta circulación enterohepática va a llevar reabsorción de amonio, y el amonio a nivel del hígado se transforma en urea y nuevamente se secreta. Una buena cantidad, 3/4 partes se secretan a nivel renal, 1/4 parte regresa al intestino grueso y termina la circulación enterohepática y va dando vueltas, ¿no? Así es la circulación enterohepática. ¿Qué sucede? A veces, como hay daño en el hígado, no se puede transformar
este amoníaco en urea y empiezan a haber niveles altos de amoníaco. Este nivel alto de amoníaco actúa como falsos neurotransmisores, y es lo que te da las características del paciente con insuficiencia hepática. Estos falsos neurotransmisores hacen que el paciente tenga cambios en el sensorio, cambios en su actividad diaria y producen esta falla, dada por esta falla hepática. El tratamiento usualmente que damos a esto es eliminamos con antibióticos parte de esta flora bacteriana para tratar de disminuir la cantidad de amonio para que el hígado no trabaje tanto en su transformación hacia urea, ¿no? Eso es lo que se llama encefalopatía hepática. Lo otro es la secreción de bilis. La bilis, recordarán, se va produciendo a manera de goteo lento entre hepatocito y hepatocito al ducto biliar y va a ir depositándose en la vesícula biliar. En esta vesícula biliar no entran más de 80 a 100 centímetros cúbicos de bilis. Es decir, a medida que va ingresando de goteo lento todo el líquido biliar, la vesícula lo va deshidratando y lo va haciendo espeso. ¿Para qué? Para que, esto es en ayuno, para que cuando ustedes postprandialmente han almorzado su Kentucky, ha ingresado la grasa a nivel gástrico ha sido detectada, las células y empiezan a producir colecistoquinina. La colecistoquinina empieza a contraer la vesícula, esta bilis que se ha acumulado, que se ha concentrado, es secretada a nivel de la segunda porción duodenal, y esta bilis ayuda a la miscelanización, a la degradación y digestión de esta grasa, ¿no? Por eso es necesaria esta bilis para digerir las grasas. Ahora, mientras las sustancias que ustedes comen son más grasas, más estímulo de colecistoquinina hay y más contracción hay. Es lo que le comentaba la semana pasada, cuando se rompe el equilibrio entre colesterol, fosfolípidos a nivel vesicular por la ingesta, se precipita esta bilis, que es ese líquido verde, se hace barro verde, se precipita y forma lo que es la arena biliar y también lo que es el cálculo biliar. Y estas piedras están acá a nivel de la vesícula. Ustedes comen el Kentucky, la vesícula se contrae y tienen la mala suerte que la piedra obstruye la salida de bilis a este nivel. Al obstruir la salida de bilis a este nivel, el estómago no entiende y le dice a la vesícula, a través de la colecistoquinina, de la acetilcolina, contráete más fuerte para que me des bilis. Esta contracción excesiva es lo que el paciente refiere como cólico biliar, ¿no? Ese cólico después de comer grasas en la zona derecha superior, debajo del rebordo costal, un cólico constante. Cólico es un dolor que va fuerte y desaparece, va y viene. ¿Por qué? Porque es el estímulo por la necesidad de bilis para ingerir esta grasa. El estómago de alguna manera tiene que procesar la grasa que han comido. En algunos casos, si no le llega bilis o le llega muy poco porque obstruye parcialmente la piedra, lo vomitan, tienen vómitos. O en algunos casos hasta lo defecan. Viene un cuadro diarreico tratando de eliminar lo que han comido. Pero el estómago tiene que deshacerse de esa ingesta de grasa. Entonces, ¿es necesaria la bilis para la digestión de la grasa? Sí. ¿Es necesaria para la vida? Sí. ¿Podemos vivir sin vesícula? Sí, podemos vivir sin vesícula, porque la vesícula solamente es el reservorio. Quien produce la bilis, recuerden, es el hígado. Si nosotros, cuando ya estamos diagnosticados de litiasis o piedras, mediante una cirugía laparoscópica que consiste en sacar la vesícula con cortes mínimos, se ponen acá unos clips en el conducto cístico, la bilis sigue produciéndose en el hígado y se va a guardar en esta vía biliar. Esta vía biliar, que su célula básica es el colangiocito, el mismo que el de la vesícula, va a hacer las veces de vesícula con el tiempo, ¿no? Esto es más fidedigno mientras más joven es la persona. Personas de 15, 20 años operadas de vesícula pueden hacer su vida normal. Personas de 65, 60, 65 años que se les opera la vesícula, esta vía biliar hace las funciones de vesícula, pero demora un poco más, no es tan efectiva. Esa falta de eficacia al 100% es lo que condiciona al paciente que antes comía, por así decirlo, un cuarto de pollo, ahora come más de la mitad, ¿no? Un 60, 70%.
se llena rápido hablando de grasas. ¿Es por qué? Porque ya no concentra, esta vía biliar ya no concentra la bilis tan exacta como la vesícula y produce una digestión lenta. Y al producir la digestión lenta, da un vaciamiento gástrico lento, un peristaltismo lento. Es decir, cierto grado de digestión condiciona pues que el paciente coma menos, ¿no? Si ustedes, ¿y por qué se precipita? ¿Por qué esta bilis tiende a precipitarse? Porque hay mucho colesterol, porque comen mucha grasa. Y esta grasa viene de la secreción de bilis. Y esta bilis viene de la secreción a nivel del hepatocito. Y no solamente se precipitan las piedras ahí, sino el hígado tiende a hacerse graso. Es decir, estos hepatocitos están produciendo mucho colesterol y tiende a verse graso. El diagnóstico de hígado graso es un diagnóstico anatomopatológico, es decir, tendrían que hacer una biopsia, ver el hepatocito y ver ahí la grasa, ¿no? Para decir hígado graso. Sin embargo, se puede inferir a veces por la ecografía, porque ecográficamente se ve un hígado muy luminiscente, muy brillante. Eso confiere un hígado graso. Y siempre está asociado a cálculos en la vesícula biliar, siempre está asociado cuando comen, no solamente comen grasas, comen carbohidratos, a glucosa elevada, a pacientes diabéticos, ¿no? Entonces va enlazado a una serie de enfermedades esto. Ahora, recordar que estas piedras que les estaba diciendo son las que se quedan atrapadas acá, que son las mayores de 7, 8 milímetros, pero hay piedritas chiquitas de 4 o 3 milímetros que se contraen y tienen la mala suerte de que se pasa el conducto cístico y se pasa al colédoco. Y al estar acá en el colédoco, estas piedritas de 3, 4 milímetros hacen el efecto de válvula, es decir, no permiten que la bilis pase. Y al no permitir que la bilis pase, hace que la bilis se retenga y causa bilirrubinas de tipo directo, bilirrubinas obstructivas por estas piedras, causa la ictericia, ¿no? Si tienen la mala suerte de que esta piedra sigue avanzando, puede quedarse atrapada acá en el esfínter de Oddi. Y no solamente va a obstruir al colédoco, va a obstruir al jugo pancreático. Y al obstruir el jugo pancreático es una de las causas, de las teorías de causa de por qué se produce la pancreatitis. ¿Por qué? Porque esta piedra no deja salir a los jugos pancreáticos, a todas las enzimas que hemos estado hablando producidas por el acino, amilasas, lipasas, no las deja salir y se empiezan a autoactivar y produce la pancreatitis. Entonces el tratamiento de la pancreatitis es, en este caso, es desobstruir, sacar esta piedra de acá. Esta piedra de acá la sacan mediante un procedimiento que es la CEPRE, una endoscopía modificada, ingresan por la boca, ingresan hasta esta porción y con una visión lateral amplían el esfínter de Oddi, la ampolla de Vater, la amplían, extraen la piedra y ya permeabilizan esta zona, disminuyendo así, mejorando el jugo, la posibilidad de pancreatitis, ¿no? Este es hepatocito y hepatocito, y entre hepatocito y hepatocito está el canalículo biliar. ¿Qué cosa en este canalículo biliar que se secreta? Bilis. ¿Y qué cosa tiene la bilis? Bilirrubina, ácidos biliares, colesterol, cloro, toxinas, fosfolípidos, fármacos. Todo esto es lo que se secreta, todo esto es lo que produce hepatocito y hepatocito. Cuando hablan de hígado graso, en este hepatocito hay mucho colesterol, ¿no? Y todo se va a secretar a bilis a la segunda porción duodenal. Recuerden ustedes que cuando hablamos de circulación abdominal estamos hablando de la gran arteria, la aorta, ¿no? La aorta con sus tres troncos, el celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior. A estos volúmenes de sangre, ¿no? Grandes volúmenes. La arteria, el tronco celíaco, va a dar su arteria hepática que se va al hígado y juntamente con la vena porta es esa cantidad de sangre que es el 25% del gasto cardíaco, ¿no? 1.300, 1.500 de sangre por minuto que ingresa hacia el hígado. Y todo esto regresa hacia la vena cava, hacia las aurículas, hacia el corazón. Quienes forman la vena porta, recuerdan ustedes, las mesentéricas superior, inferior, la esplénica, y hay unos vasitos cortos del estómago de la curvatura menor, que van a formar esta parte, ¿no? Lo mismo, como la sangre ingresa hacia el hígado, como la mesentérica inferior recoge toda la sangre de todo el lado izquierdo, se une a la vena esplénica
y fundamentalmente a la vena mesentérica superior, que es la que recoge. Nutricionalmente hablando, la mesentérica superior vena es la más importante, nutricionalmente hablando, ¿no? ¿Cualquier daño podemos vivir sin arteria mesentérica superior? No. ¿Podemos vivir sin arteria mesentérica inferior? Por supuesto. Sin parte de la esplénica del vaso, por supuesto. Sin estómago, por supuesto. Sin vena mesentérica superior, no. Lo mismo, como está formada la porta, retropancreáticamente, acá hay un corte del cual se ha sacado parte de la cabeza, del cuello y el cuerpo del páncreas y está hacia atrás, ¿no? Es una estructura netamente posterior. Por encima de la vena cava, de la arteria aorta, está la vena porta, ¿no? Esta vena porta, con este grosor de más de 1 centímetro, con estas tributarias, fundamentalmente las 3 que les había dicho, pero hay una importante desde el punto de vista semiológico, que es la vena gástrica derecha, la que va por la curvatura menor del estómago y que se va hacia el esófago y se va a juntar con la vena ácigos. Estas son las que condicionan las venas de las varices esofágicas que sangran mucho. Son pacientes que llegan a la emergencia y debutan con hematemesis, sangrado con el vómito abundante. Y así debutan de una insuficiencia hepática, una cirrosis, hemorragia digestiva por varices esofágicas, por cirrosis, por ruptura de estas varices esofágicas, ¿no? No, usualmente llegan por hemorragia digestiva, llegan por ictericia, pueden llegar por ascitis, pueden llegar por esta encefalopatía hepática, pero a la emergencia llegan por este sangrado digestivo alto, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una obstrucción a ese nivel, por una fibrosis, empieza a distenderse, ven cómo crece la vena gástrica, cómo ves crece la vena esplénica, cómo crece el vaso, porque como se está obstruyendo, habiendo un stop, crece todo eso, crece la mesentérica inferior y se pueden ver estos enlaces hasta las venas hemorroidales, salen hemorroides, crece la vena mesentérica superior, pero si por contrariamente tendríamos un stop más abajo, no arriba, ya no habría varices, ya habría la mesentérica superior mayor problema, pero sí existirían otras cosas, ¿no? Esta bilis, esta secreción a nivel de la vesícula biliar, estamos hablando de lo que es la bilirrubina, ¿no? Que es el origen de la destrucción de los glóbulos rojos en el retículo endoplasmático. No solamente ahí, a nivel muscular también hay una destrucción mínima, pero existe una destrucción. Esto pasa de bilirrubina, esto pasa en sangre unida a la albúmina, y en el hepatocito se une al ácido glucurónico. ¿Recuerdan esas reacciones tipo 2 de unirlo a algo? Eso ocurre en el hepatocito, ¿no? Y ahí, una vez unido, se secreta, y de manera secretada es la bilirrubina directa o conjugada, que es la que normalmente tiene mayores consecuencias, ¿no? Porque estamos hablando de obstrucción por cálculos, obstrucción por tumores, estamos hablando de bilirrubina directa o conjugada, es decir, la que ya está unida al ácido glucurónico, ¿no? Esta bilirrubina a nivel del colon, siempre con una flora que normalmente tenemos en el estómago, en el colon, se transforma en un bilinógeno o a estercobilinógeno, y es lo que le da el color a todas las deposiciones o orina que hacemos. Esta flora intestinal es muy importante. La flora intestinal que tenemos ejerce una función de simbiosis con nosotros, ¿no? Esta microflora que está en número, en tipo y en dinámica, ejerce una simbiosis total con nosotros. Vamos a tener nosotros una microflora que es nativa, que al nacer, gracias a la lactancia materna, vamos a ir teniendo en el primer año de vida, que es la lactancia materna exclusiva, o a veces por tener una microflora de tránsito, es decir, nosotros, por ejemplo, los turistas que vienen del extranjero y comen en el mejor restaurante de Lima y les da una diarrea. No es que que haya estado contaminado, ¿no?, los alimentos, sino hay una flora de tránsito, una flora normal que tenemos nosotros. Entonces, al tener su primer contacto, tienen esta reacción, ¿no? Obviamente, cuando vengan la segunda vez ya no la van a tener, ¿no? O nosotros cuando vamos hacia algún lado. Si ustedes ven acá hacia el lado izquierdo, ven desde arriba, desde el estómago hasta el colon, cómo van cambiando los diversos segmentos, la cantidad de flora que hay.
10 a la 1 a 10 a la 12 en el colon. Cambia tanto la cantidad como la característica. A nivel alto predominan la Bionella, el Helicobacter o el Lactobacillus, mientras que a nivel bajo son los bacteroides, la Lactospinae, ¿no? Entonces va cambiando tanto en número como en calidad. Esto va a permitir también que a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que se produce la muerte, también cambian en el número y en diversidad las características. ¿Esto se debe a qué? Se debe fundamentalmente a la lactancia materna, es decir, a lo que nosotros ingerimos, ¿no? El primer año de vida es la lactancia materna, obviamente también debido a la dieta, obviamente también debido a las exposiciones del medio ambiente, algunos tratamientos de antibióticos, etcétera. Por eso esta flora bacteriana a veces tiene una mayor diversidad y composición en las personas que están mayor expuestas. Las personas que viven en la calle, que tienen mayor, que dicen a esas personas sin domicilio fijo, vagabundos que están en la calle y tienen mayor exposición a este tipo de flora, se contaminan menos, ¿no? No han escuchado ese dicho, está en la calle, está en esto y no se contamina de nada, no le da diarrea por nada. Uno que está en la casa, bien nutrido, bien comido y le cae algo mal, todo le está cayendo mal, ¿no? Justamente debido a esta flora intestinal, ¿no? Lo que vemos ahora mucho en los pacientes pediátricos es que por el uso de terapias, de antibióticos, de medicamentos, barremos esta flora bacterial y ya no hay esa simbiosis adecuada. Entonces el paciente tiende a tener una indigestión, porque nos ayudan en la digestión de esta flora bacteriana. Es así que los bebés sufren de gases los primeros meses. ¿Por qué? Porque este sufrimiento de gas en los primeros meses es porque sus enzimas no están desarrolladas completamente y no hay una buena simbiosis, no hay una flora bacteriana. ¿Qué es lo que se le da a estos bebés? Se les da flora bacteriana externa, ¿no? Una flora bacteriana externa, el Biogaia, que de repente algunos tienen hermanos, les han dado sus gotitas de Biogaia, de flora bacteriana externa, para poder compensar este proceso digestivo mediante esta flora externa, ¿no? Cómo desde el nacimiento hasta la vejez, cómo van cambiando los tipos de flora, ¿no? Tenemos que los primeros que tenemos nosotros desde el nacimiento, los lactobacillus, cómo van creciendo los lactobacillus, como los bacteroides y anaerobios son los que tienen un mayor incremento a lo largo de la etapa adulta, ¿no? Y acá, perdón. Y todas estas sustancias van llegando hacia el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, pasa la válvula ileocecal, entran al ciego. ¿Mediante qué están entrando, se están produciendo estos movimientos de mezcla, que son las ondas lentas, ondas de propulsión, que son de 1 centímetro por minuto, ¿no? ¿Quiénes producen estas ondas de propulsión? La distensión, es decir, la distensión de las paredes del tubo digestivo, la gastrina, colecistoquinina, insulina, todas estas van a estimular el movimiento. Como el intestino delgado va pasando, va absorbiéndose, los 7 litros más lo que hemos comido, 8 o 9 litros, se absorben y al intestino delgado solamente llega 1,5 litros aproximadamente. Pasa esta válvula ileocecal, esta cantidad de contenido, pasa y se va a producir a nivel del intestino delgado la absorción de agua y electrolitos fundamentalmente, y por el otro lado es una zona de almacenamiento. Entonces, ¿cuáles son los movimientos del colon? Vamos a tener movimientos de mezcla, que son movimientos del músculo circular cada 2,5 centímetros. Este músculo circular que se va a manera de anillo, va a ajustar el colon, va a darle una conformación como de austras, es decir, como de segmentos, ¿no? Estas son las austras, la contracción del músculo circular. Mientras que el músculo longitudinal se va a replegar, es decir, no va a envolver todo, sino va a ser en 3 pliegues, en 3 tenias, ¿no? En 3 tenias longitudinales. Acá tenemos la formación de las austras por el músculo circular cada 2,5 centímetros y la formación de las tenias, que es la músculo longitudinal, ¿no? No recubre todo, sino gracias a estas 1, 2 y 3 tenias. Y en estas 3 tenias a nivel del ciego sale el apéndice, ¿no? Sale el apéndice. Ahora, este colon, recuerden, tiene
su mucosa, su muscular, y también tienen su serosa, ¿no? Entonces, va a haber también movimientos propulsivos que se le va a llamar movimientos de masa. Son movimientos muy característicos y solamente del intestino grueso del colon, que se dan en los reflejos gastrocólico y cólico-duodenal, son los que estimulan. Entonces, la gran cantidad de líquido que llega a este hilo y va a entrar hacia el ciego, va a condicionar que en esta válvula haya una presión aproximadamente de 60 centímetros cúbicos de agua, ¿no? A nivel de esta válvula ileocecal. Esto va a aumentar la presión a nivel del ciego y se va a inhibir el peristaltismo aumentando la presión. Es decir, pasa toda la cantidad de este litro y medio a nivel del ciego y esta misma cantidad aumenta la presión a nivel del ciego y esto inhibe el peristaltismo del hilo terminal. La misma cantidad de líquido que ingresa ahí cierra esta válvula ileocecal, aumentando la presión. Vean cómo en este segmento de colon sigmoides, cómo las austras han desaparecido. Es decir, esta músculo circular no está contrayendo, está dando la impresión de ser un segmento totalmente tubular y amplio. Todo el lado izquierdo y todo el sigmoides ha perdido sus austras. A esto se llama un movimiento de masa. Es muy característico del colon, muy característico solamente del colon, y se da pocas veces al día, 2 a 3 veces al día, ¿no? Para que se produzca una contracción segmentaria extensa y se llene la ampolla rectal. No solamente el único movimiento característico, también tenemos movimientos pendulares en lo que es el colon transverso, contracciones segmentarias, tanto de un sentido como de otro sentido. En el colon también se da esa característica que los movimientos pueden tener dos sentidos en la propulsión, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Finalmente, recuerdan que es almacenamiento, ¿no? Absorción de agua. En el colon se produce también absorción de agua, y fundamentalmente en el colon del lado derecho. El colon del lado derecho es más amplio que el colon del lado izquierdo, es más grueso, más amplio, mayor absorción de agua. No tanto como intestino delgado, que es fundamental, pero sí más que el colon del lado izquierdo se produce esta absorción, ¿no? Ahora, al llegar a nosotros hacia el recto, vamos a tener dos tipos de esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno, fundamentalmente liso, no lo controlamos con una presión baja, menos 10 a menos 30, mientras que el esfínter externo, voluntario totalmente, sí tiene una presión positiva, ¿no? Hasta 20, ¿no? Para entender el proceso fisiológico fundamental que se da acá es la defecación. Para entender la defecación tenemos que entender sus partes. Vamos a tener un recto en forma de C itálica de 12 a 14 centímetros con una capa muscular que se entrelaza con la circular, la longitudinal. Es decir, si en el colon teníamos austras y tenias, acá a nivel del recto esa circular y esa longitudinal se van a entrelazar. Va a ser como una capa que va a engrosar toda esta parte del recto. Y también hay que entender que va a estar en el canal anal una forma tubular de 3 a 4 centímetros que siempre va a tener un ángulo con el recto. Entre el recto y el ano va a haber un ángulo normal. Un ángulo que en reposo es de 90 grados, es decir, un ángulo recto. En contracción es 70, y cuando estamos a manera de pujo, haciendo un valsalva, va a tratar de horizontalizarse hasta 130 grados, ¿no? Y vamos a tener los esfínteres, el externo fundamentalmente, que es el voluntario, ¿no? Y la musculatura tanto del pubo rectal como elevador del ano, y bueno, y hay algunos repliegues. Entonces, esa es la situación de reposo, en la cual el recto y el ano está en ángulo de 90, ¿no? En ángulo de 90 impide, por la misma posición que estamos viendo, que del recto pase hacia el ano, ¿no? Este músculo del pubis, el pubo hacia el recto, está de esta manera, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos en el pujo, haciendo la acción de valsalva, de alguna manera horizontalizamos, o sea, disminuimos este ángulo y lo hacemos más, no tan contraído. Al no ponerlo tan contraído, facilita que el recto pase su contenido
hacia el canal anal y se produzca la defecación. Es decir, el músculo puborectal es el que maneja la angulación de esta zona, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros un esfínter anal interno, que es una capa circular interna del colon, que no manejamos, es liso, con un diámetro muy pequeño. Las presiones son muy pequeñas, ¿no? Diámetro de 0.5. Recuerdan presiones negativas hasta menos 30. Mientras que el externo es mucho más grueso, 1 centímetro. El control voluntario depende del nervio pudento interno y da presiones mucho más amplias, hasta de 20, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para la continencia? Es decir, para controlar toda esta unidad defecatoria. Debemos tener un esfínter anal que esté cerrado y competente. Tenemos sensaciones y reflejos anorrectales normales, una capacidad y un crecimiento rectal adecuado. Recuerdan el compliance gástrico también, o sea, el estómago y el recto tienen una capacidad normal, pero a medida que se va llenando, va a ir creciendo sin cambiar su presión. A eso se le llama el compliance, ¿no? Y hay un control consciente de lo que es la defecación. Cuando entendemos, ¿qué entendemos por un esfínter anal cerrado y competente? Que normalmente en el esfínter anal interno hay una contracción tónica, es decir, existe cierta tonicidad en este esfínter liso, ¿no? Que no lo manejamos. Y el esfínter anal externo sí tiene cierto grado de squeeze. Squeeze es el estar exprimido el esfínter, ¿no? Anal externo. Ahora, normalmente por la noche la presión del esfínter anal interno cae y la presión del esfínter anal externo se mantiene tónicamente contraída. Hay flujos hemorroidales normales y nosotros podemos tener esa sensación de reflejos a nivel nosotros podemos tener sensaciones de reflejos normales. Esta sensación tenemos que tenerla exacta para poder prevenir defecación inminentes. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, gracias a receptores que existen en la mucosa rectal, de poder discernir las características de las heces. Si ustedes quieren ir al baño, ustedes saben qué van a hacer. Tienen la capacidad de saber si lo que van a hacer es sólido, si lo que van a hacer es líquido, o va a ser una mezcla. Tienen esa capacidad. Bueno, espero que la tengan, ¿no? Hay receptores en el canal anal, receptores para este tipo de contenido, ¿no? Hay receptores a nivel de la mucosa rectal y hay receptores a nivel del piso pélvico. Tanto así que nosotros tenemos que, cuando se empieza a llenar este recto, la primera sensación es a partir de los 10-11 centímetros cúbicos. Es decir, tenemos una sensación de que se está llenando el recto, pero no tenemos una urgencia, ¿no? Ya el reflejo defecatorio se produce a partir de los 50 centímetros cúbicos. Es decir, 50 centímetros cúbicos se llena el recto y nos llama al baño. Pero ustedes tienen conscientemente esta sensación y ustedes, gracias al squeeze, es decir, el estrujar el esfínter externo, inhiben este reflejo. Tienen la capacidad de inhibir este reflejo defecatorio y esperan el siguiente llamado, por así decirlo, ¿no? Ahora, esto a lo largo de la vida se va a ir perdiendo, dado la inhibición constante que puedan tener. Si el reflejo defecatorio le produce 10 veces al día y la van a inhibir 9, obviamente en los primeros años de vida lo pueden hacer, pero a medida que se va aumentando la edad, van disminuyendo este reflejo y va a haber una etapa en la cual no van a poder inhibir los reflejos y van a haber defecación inminente, ¿no? ¿Cuánto es el máximo tolerado? De 220 hasta 500 centímetros cúbicos, que es el llenado rectal. Gracias a la compliance rectal, en la cual, recuerden, crece el recto pero no modifica la presión. Hasta 300 centímetros cúbicos sucede esto. Y esto es gracias a esta capacidad adaptativa rectal. Recuerdan, igual que el estómago, ¿no? Después de esto ya se da una urgencia defecatoria, ¿no? Como lo que explican, en esta posición en la cual las rodillas, la pierna con el muslo está en el ángulo de 90, no hay una buena posición de lo que es el músculo puborectal. Mientras que cuando la angulación entre el muslo
y la pierna es más aguda, ayuda a esta horizontalización entre el ano y recto y ayuda para que sea una defecación más sencilla. Este criterio, este entendimiento fisiológico es lo que hace algunos tipos de baño a nivel asiático, ¿no? Que están a nivel del piso, ¿no? Y en el cual uno, en manera de cuclillas, hace que este ángulo sea menos agudo y ayuda a la defecación el hecho de que esté acá el retrete, ¿no? Lo que hacen acá en la parte occidental es a veces colocan una banca y elevan las rodillas para simular este tipo de posición. Esto es lo interesante de esta unidad defecatoria, ¿no? Entonces, debe haber volúmenes necesarios en el sigmoides para iniciar una buena defecación. El llenado rectal hasta 50 centímetros por lo menos. Esto activa la distensión rectal, restauración en el piso pélvico, y esto hace consciente el deseo defecatorio, ¿no? Esto gracias a los reflejos miantérico intrínseco y reflejo parasimpático, ¿no? A su vez debe haber otras condiciones como son ambiente aceptable, inhibición del esfínter externo, anal externo, la presión intraanal cae, pero sin embargo si ocurriera lo contrario, en la cual no tenemos un ambiente agradable, se recupera la presión del esfínter anal interno, es mínima pero se recupera, hay contracciones orales y se inhibe el reflejo defecatorio, desaparece. Esa es la banquita que les decía para tratar de simular esta angulación, la misma angulación, para disminuir o horizontalizar lo que es el recto de lo que es el ano. Bien, a ver, algunas preguntas acá en el chat. Cuando se rompe un chat, ya. Bueno, son preguntas del hígado graso. El hígado graso es, dependiendo de la ingesta que ustedes tengan y se absorba a nivel yeyunal, una mayor cantidad de grasa va a condicionar una serie de patologías. En este caso hay un aumento de colesterol, se precipita la bilis líquida, producen los cálculos, se produce el hígado graso, es netamente nutricional. Hay enfermedades de hígado graso, son enfermedades más técnicas que están condicionando una serie de patologías que se están viendo, ¿no? De origen de las enfermedades pre a la diabetes, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan acá? Recuerden las preguntas para el examen, ya se entregó el examen, ya se dio. No son preguntas difíciles, son preguntas sencillas. La parte de digestivo es más curioso que técnico, es bien curioso entender todo esto. Recuerden, en el intestino, en tubo digestivo, podemos vivir sin colon, podemos vivir sin colon, sin vesícula, podemos vivir sin parte del intestino delgado, sí, con tal que no sea más de, que deje por lo menos 1,50 m, 1,800 m. Podemos vivir sin estómago, podemos vivir, gracias, el estómago tiene una compliance gástrica, igual que la compliance rectal. Cuando hablamos de compliance se refiere a que ingresa el contenido hacia el estómago o ingresan las heces hacia el recto y el recto empieza a crecer, el tamaño empieza a crecer. ¿Para qué? Para que la presión dentro del recto no aumente. El compliance rectal es el llenado rectal sin cambio de la presión. Lo mismo que el del estómago. La compliance gástrica es el llenado gástrico sin cambio en la presión, ¿no? Esto explica para que crezca, ¿no? Y sea una zona de almacenamiento, ¿no? Sea una zona de almacenamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos participamos acá? 164. Por favor, les reitero el pedido de que si tienen algún tipo de incidencia, comuníquense con su docente esta semana y la semana siguiente en los horarios de práctica o seminario para poder levantar estas incidencias. No va a haber otro momento para poder subsanarlo, ya que el tiempo va a ser corto, ¿no? Es importante hacerlo, por favor, en esta semana. No va a haber otro tiempo, por favor, ¿ya? Bueno, siendo
4:20, los dejo. Cualquier pregunta, por favor, a través de la delegada,